John Locke nació en Inglaterra en 1632 y murió en 1704. John Locke es considerado como el padre del empirismo. El marco filosófico con el que se relaciona Locke viene determinado por la crisis definitiva de la escolástica, refugiada en los conventos y universidades. La doctrina económica imperante era el mercantilismo. El exceso de normas para el control de la economía resultaba letal para los intereses de la burguesía. La tensión resultante supuso la ruptura de la alianza entre el absolutismo estatal y el individualismo burgués. La situación se agravó más cuando en 1629 Carlos I disolvió el Parlamento e instaló un régimen favorable a la política del Papa de Roma. Comienza así la Guerra Civil Inglesa. De un lado, el rey apoyado por la nobleza y católicos, del otro, el Parlamento apoyado por la burguesía comercial e industrial. Fue durante ese reinado de 1632 cuando nació Locke. Locke se ocupará teóricamente de la contradicción no resuelta entre basar el Estado sobre el poder legislativo y la base del Parlamento, como defendía la burguesía, y aquella otra posición sustentada por los realistas que venían en el poder ejecutivo del monarca, la dirección del Estado. El propio Locke evolucionó la segunda posición a la primera. El Parlamento había puesto como condición la aceptación de la Carta de Derechos, que limitaba el poder de los monarcas y garantizaba el derecho del Parlamento en las elecciones libres y de legislar. Fue en el año 1689 cuando Locke publica sus dos obras de filosofía política más importantes, dos tratados sobre el gobierno civil, considerado como el clásico del liberalismo, y la justificación teórica de la Revolución Gloriosa, y su obra más influyente, el ensayo sobre el entendimiento humano. ¿Qué entiende el autor por ser humano y por niño? No hace diferencia al referirse al ser humano y al niño, ya que se le considera desde un inicio de su existencia como una hoja en blanco en la que se escribirá su vida y su propio destino, y el único responsable es él mismo. Muestra una visión individualista del hombre a través de su ley natural, que es un contrato que se dirige en su actuar, en relación con la naturaleza, su contexto y su vida y sociedad. El hombre como ser humano es el responsable de sus actos para con los demás y para consigo en su organización y percepción de la vida. Debe guiarse por la razón y la ley natural para vivir en plenitud. En terreno de educación, el niño es formado por medio de su autonomía y habituación, que regulan sus acciones, es decir, presenta un alumno autónomo con la habilidad de habituarse a la práctica. Educación, sujetos, sus medios y sus fines. En la educación se debía estimular el desarrollo natural del educando. Importaba fortalecer su voluntad y fomentarse en la salud y robustez corporal con un régimen de ejercicios apropiados, tomando en cuenta la educación física para mejorar las facultades del cuerpo y la salud para que pueda ejecutar las órdenes del espíritu. Se debía lograr la autonomía personal, la actividad, la laboriosidad, la probidad y propender a formar miembros útiles de la comunidad. Locke estuvo influido por el realismo sensorial, donde el conocimiento se adquiere por la percepción de objetos, hechos, fenómenos del mundo, más que por la memoria, observación y experimentación que lo conducen al conocimiento verdadero. La educación moral, proponiendo en su corriente filosófica mejorar las facultades del alma. Se consideraba importante la educación intelectual, se debe preparar el intelecto de forma que obtenga libertad de pensamiento. El fin de esta educación es tener buenos hábitos para adquirir la virtud de la autonomía, actuar de acuerdo a los dictados de la razón. Evolución. Intentó buscar cuál era la extensión del poder originario de cada individuo que tiene sobre sí mismo y sobre los demás. Primero, el requerimiento fundamental de la ley natural, que es la preservación, en virtud de cual todo hombre tiene el doble deber de autopreservación y preservación de los demás. Junto con la propiedad y libertad de esta igualdad, la ley divina o natural se refiere a todos los hombres. Esto significa que todos ellos son iguales, pues tienen los mismos deberes y derechos, principalmente en su integridad física y su patrimonio. Por último, es necesario que los individuos que llevan a cabo el contrato social se encuentren en igualdad de derechos y obligaciones. De lo contrario, podrían cometerse injusticias.